Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el rincón donde desmenuzamos cada secreto, cada drama y cada romance que nos tiene pegados a la pantalla. Hoy prepárense porque vamos a encender las redes con un tema que está dando de qué hablar en Turquía y más allá, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores, la pareja dorada que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero antes de que salgan corriendo a comentar, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ni una sola de nuestras exclusivas, análisis profundos, curiosidades jugosas y, por supuesto, los chismes más candentes del universo de las telenovelas turcas. Dale clic al botón de suscribirse ahora mismo. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, sin más rodeos, vamos directo al grano. Como ya saben, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue la historia de amor para muchos. Se conocieron en el set de Sen Kalkapm, una comedia romántica que los catapultó a la fama internacional. Su química era innegable, se salía de la pantalla. Los fans se enamoraron de su amor, sus fotos juntos, sus miradas cómplices. Parecía que su relación era perfecta, digna de una novela. Pero como suele pasar, la realidad fue otra. La noticia de su separación fue como un balde de agua fría para todos. ¿Qué pasó? ¿Qué llevó al fin de este romance tan idealizado? Durante mucho tiempo, las razones de su ruptura se mantuvieron en secreto. Ambos actores fueron muy discretos, evitando dar detalles a la prensa. Jugaron al misterio como nadie. Sin embargo, recientemente Hande Erçel ha roto su silencio, dejando caer un posible factor clave que pudo haber contribuido al final de su relación con Kerem. Según declaraciones recogidas por varios medios turcos, Hande habría insinuado que la presión mediática y la constante exposición pública terminaron asfixiando su relación. ¡Bomba! Pero antes de que nos sumerjamos más en este drama, vamos a recordar un poco sobre Sen Kalkapm, la serie que unió a Hande y Kerem. Esta comedia romántica, que en español conocimos como Llamas a mi puerta, cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero pero pierde su beca. En su camino se cruza Serkan Bolat, un exitoso y frío arquitecto que le ofrece una solución: fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que él le pague sus estudios. Lo que comienza como un simple acuerdo, se convierte en una historia de amor llena de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, mucha pasión. Sen Kalkapm fue un fenómeno global. Se transmitió en más de 80 países y catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Se convirtieron en estrellas de la noche a la mañana. Su química en la pantalla era innegable y los fans se enamoraron de su historia de amor. La serie es una comedia romántica clásica con todos los ingredientes para enganchar al público, una trama interesante, personajes carismáticos, diálogos ingeniosos y, por supuesto, una buena dosis de romance. Pero más allá de su éxito, la serie también dejó una marca importante en la vida personal de Hande y Kerem, al unirlos y luego, quizás, al influir en su separación. La vida da muchas vueltas. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la posible razón del fin de la relación entre Hande y Kerem, es importante destacar que la presión mediática es un factor que puede afectar negativamente a cualquier pareja, especialmente si son celebridades. Estar constantemente en el ojo público, ser fotografiados en cada salida, ver sus vidas privadas expuestas en revistas y programas de televisión, puede ser agotador y generar tensiones en la relación. Imagínense no poder ir a comprar el pan sin que te saquen fotos. Además, la fama repentina también puede cambiar a las personas. De repente se ven rodeados de aduladores, de ofertas de trabajo, de una vida llena de lujos y privilegios. Es como vivir en una burbuja. Esto puede generar cambios en su personalidad, en sus prioridades y, por supuesto, en su relación de pareja. El ego puede inflarse como un globo. En el caso de Hande y Kerem, ambos experimentaron un aumento exponencial en su popularidad gracias a Sen Kalkapm. De repente se convirtieron en 2 de los actores más cotizados de Turquía y del mundo. Esto, sin duda, debió generar una gran presión en su relación. Tenían todos los ojos del mundo puestos en ellos. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada comentario. Una locura. Pero, ¿es la presión mediática la única razón del fin de su amor? Es la pregunta del millón. Es difícil saberlo con certeza. Las relaciones son complejas y pueden verse afectadas por muchos factores, tanto internos como externos. Quizás simplemente el amor se acabó.
Quizás tenían diferentes planes para el futuro. Quizás la distancia y los compromisos laborales los mantuvieron alejados demasiado tiempo. ¿Quién sabe lo que pasaba detrás de las cámaras? Además, recordemos que el mundo del espectáculo es muy competitivo. Los actores están constantemente expuestos a la crítica, a los rumores y a la competencia. Es una jungla. Esto puede generar inseguridades, celos y desconfianza en la pareja. Y eso sin contar los fans obsesionados que creen tener derecho a opinar sobre la vida personal de los famosos. Lo que sí es cierto es que la relación entre Hande y Kerem fue un fenómeno que cautivó a miles de personas en todo el mundo. Su amor fue idealizado, romantizado y convertido en un ejemplo a seguir. Pero como suele ocurrir, la realidad fue diferente. Y aunque su relación haya terminado, siempre quedará el recuerdo de ese amor que nació en la pantalla y que, por un tiempo, logró traspasarla. Un amor de novela. Ahora, quiero aprovechar para hablar de otra serie turca que también ha generado mucho revuelo y que, de alguna manera, también toca el tema de las relaciones y la presión social, Aşk 101. Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su colegio, uniendo a dos profesores para que se enamoren. A través de este plan, los estudiantes aprenden sobre el amor, la amistad y la importancia de luchar por sus sueños. Una serie con mucho corazón. Aşk 101 es una serie fresca, divertida y con un mensaje positivo. Aborda temas como el bullying, la discriminación, la rebeldía y la búsqueda de la identidad. Además cuenta con un elenco joven y talentoso que le da vida a personajes entrañables y con los que es fácil identificarse. La serie nos muestra cómo las relaciones, tanto amorosas como de amistad, pueden ayudarnos a crecer y a superar los obstáculos que se nos presentan en la vida. Y también nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Aunque no tiene una conexión directa con el drama personal de Hande y Kerem, la serie resalta la complejidad de las relaciones y cómo factores externos pueden influir en ellas. Una serie que te hace reflexionar. Siguiendo con series que exploran las complejidades del amor y las relaciones, no puedo dejar de mencionar Erkenci Kuş, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño. La serie está llena de situaciones divertidas, malentendidos y, por supuesto, mucho romance. Una serie para reír a carcajadas. Erkenci Kuş es una serie que celebra el amor libre, la autenticidad y la importancia de seguir nuestros sueños. Nos muestra cómo el amor puede transformarnos y ayudarnos a superar nuestros miedos. Además, la serie cuenta con paisajes espectaculares y una banda sonora muy pegadiza. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era innegable y los fans se enamoraron de su historia de amor. Aunque al igual que en el caso de Hande y Kerem, su relación fuera de la pantalla no duró, la serie dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Un amor que traspasó la pantalla. Y por último quiero mencionar Medcezir, una serie dramática que cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio humilde que es acogido por un abogado rico y se enamora de una chica de la alta sociedad. La serie aborda temas como la diferencia de clases, la ambición, el amor y la lealtad. Una serie para llorar a mares. Medcezir es una serie intensa, emocionante y con personajes complejos. Nos muestra cómo el amor puede superar las barreras sociales, pero también nos advierte sobre los peligros de la ambición y la corrupción. Aunque diferente en tono a las comedias románticas que mencionamos antes, Medcezir ilustra las presiones y expectativas que la sociedad puede imponer en las relaciones, algo que posiblemente Hande y Kerem experimentaron en su propia vida. Una serie que te hace pensar. En resumen, hemos explorado el posible error que, según Hande Erçel, pudo haber contribuido al fin de su relación con Kerem Bürsin, la presión mediática y la constante exposición pública. Hemos recordado la serie que los unió, Senkal Kapm, y hemos analizado otras series turcas que también abordan el tema de las relaciones y la presión social, como Aşk 101, Erkenci Kuş y Medcezir. Un viaje por el mundo de las novelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes los secretos, los dramas y los amores que nos hacen suspirar en las telenovelas turcas. Recuerden que las relaciones son complejas y que pueden verse afectadas por muchos factores, tanto internos como externos. Y que aunque el amor a veces se acabe, siempre quedarán los recuerdos de los momentos felices.
Lo importante es aprender y seguir adelante. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber su opinión sobre las series que mencionamos hoy. ¿Cuál es su favorita? ¿Creen que la presión mediática realmente influyó en la separación de Andy y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan. Y por último, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos. Y no se olviden de seguir chismeando.